Buenos días, queridos amigos de Vida Ascendente, queridos amigos de la parroquia de San Isidro, queridos amigos que en estos días tan difíciles de reclusión tratamos de vivir nuestra fe, nuestra pertenencia a la Iglesia y nuestra esperanza, que se concreta en estos días en una preparación más inmediata de la Pascua, desde esta realidad que nos invade, que es el coronavirus, que es esta epidemia que está haciendo tanto daño en nuestra población. Me gustaría que en estos días en los que nos acercamos a la Pascua, como hemos podido hacer otros años de una manera, si queréis, más comunitaria, o si queréis más asamblearia, porque la comunidad no se rompe, no se deshace por la distancia, más bien al contrario. Yo creo que ahora en la distancia nos estamos sintiendo más hermanos que nunca, pues de la misma manera que hemos hecho, digo, otros años, también este año me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones que nos ayuden a mirar a la Pascua. Teníamos previsto hacerlo juntos, en oración, en una casa de ejercicios, y compartiendo ese texto, esa carta magna de los cristianos, que son las bienaventuranzas. No sé si por suerte o por desgracia, porque Dios siempre es providente y hace las cosas como Él quiere y no como a nosotros nos gustaría que fueran. Sea como sea, lo vamos a hacer online, lo vamos a hacer desde la distancia física, que no desde la distancia espiritual, porque es el Espíritu el que nos mueve, es el Espíritu el que nos lleva a escuchar a Jesús. Os decía que este año tenía pensado centrar nuestra reflexión en el texto de las bienaventuranzas. También el Papa en sus últimas audiencias ha querido abrir este filón en su reflexión con toda la Iglesia, si bien también sus intervenciones se han visto jalonadas por este drama del COVID-19. Él nos invita a mirar a Jesucristo en el monte de las bienaventuranzas como ese que viene a traernos una palabra nueva, una palabra viva, una palabra que esponja el corazón. A menudo cuando escuchamos el mensaje de las bienaventuranzas parece que es un mensaje muy distinto, pero al mismo tiempo muy entroncado con el mensaje de la cruz. Según nos acercamos a la Pascua, parece como que la subida a Jerusalén centra nuestra mirada en la cruz, pero esa cruz se concreta en el día a día, en nuestra búsqueda personal y comunitaria de la felicidad. «O felix culpa», dirá el texto del pregón pascual, «oh feliz culpa que mereció tan gran Redentor». Por tanto, toda nuestra vida es una invitación permanente a reconocer que sólo en Cristo y sólo de Cristo nace la auténtica bienaventuranza. Es curioso cómo los dos evangelistas que nos narran las bienaventuranzas lo hacen de un modo muy similar, pero al mismo tiempo muy diverso en su contexto. Cada uno está hablando con una comunidad distinta. Mateo lo hace para judíos que se han convertido al cristianismo y que han de ser alentados en la fe desde su condición de judíos conversos, y por tanto tienen como referencia el Antiguo Testamento, las grandes figuras de esos personajes patriarcales, Moisés, también de los profetas, y Mateo por tanto quiere mostrar a Jesús como un nuevo Moisés que sube a un nuevo monte Sinaí para entregar al nuevo pueblo de Dios una nueva ley. No es que las bienaventuranzas vengan a sustituir la ley. Jesús lo tendrá que aclarar en el propio discurso. No he venido a derogar la ley, sino a darle plenitud. Pero
precisamente esa aclaración lo que nos hace es entender a Jesús desde esa perspectiva del nuevo líder, del nuevo pueblo de Dios, ese nuevo Moisés que sube al monte para para transmitir a su pueblo, al nuevo pueblo de Dios, a ese pueblo de las bienaventuranzas, una nueva ley, una nueva carta magna. En cambio, San Lucas, cuando nos presenta el relato, lo hace pensando en una comunidad que ya no procede del judaísmo, sino que es una comunidad mucho más plural y mucho más cercana a la gentilidad. Son nuevos cristianos que han conocido el Evangelio de Jesucristo y que se han sumado a él. Desde ahí ya no nos tiene que presentar a Jesús como un nuevo Moisés, sino que nos hace reconocer en Jesús aquel que nos constituye como pueblo, como nuevo pueblo de Dios. Por eso, San Lucas, a diferencia de San Mateo, no nos presenta a Jesús subido a un monte enseñando una ley, sino que en medio de su actividad apostólica, de su actividad misionera, surge el discurso de las bienaventuranzas. Es curioso como en el versículo 12 del capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, Jesús sube a un monte, pero sube a un monte él solo para orar. Y nos dice, pasó la noche orando a Dios. Toda gran actividad de Jesús, toda asunción de la misión de Jesús surge de la oración, de la intimidad con el Padre. De la misma manera que sube a este monte para orar, también subirá a otro monte para, desde la oración del huerto, entregar su vida por nuestra liberación. Entendemos, por tanto, a Jesús orando en el monte, en la intimidad con el Padre. Como fruto de esa oración en la montaña, surgirá en primer lugar una constitución del nuevo pueblo de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, escogió de entre ellos a 12 y los nombró apóstoles. La nueva iglesia, el nuevo pueblo de Dios, ese nuevo pueblo constituido sobre la roca de los apóstoles, surge del encuentro entre el Padre y el Hijo. Y constituido ese colegio apostólico, baja del monte, versículo 17 del capítulo 6, y se para en una llanura. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Sube al monte para estar en la intimidad con el Padre. Baja al llano para encontrarse con la muchedumbre de los hermanos. ¿Y qué hace allí con ellos? Venían a oírlo para que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. El contexto de San Lucas es un contexto de sanación, de curación, de eliminación de todo espíritu inmundo. Jesús viene a traernos una vida nueva que nace precisamente del encuentro con Él, que a su vez ha estado al encuentro del Padre y que, movido por el Espíritu, viene a transformarlo todo. Es interesante que también nosotros, cuando nos disponemos estos días a contemplar el misterio de las bienaventuranzas, nos dejemos llenar por ese Espíritu según el cual escuchamos a Jesús como el que nos trae una nueva ley, como el que nos trae una nueva vida, como el que nos trae la libertad, la liberación. Ahí es donde surgen las palabras de Jesús. A partir de ahí,
lo que dice en San Mateo y lo que dice en San Lucas será prácticamente lo mismo y lo entendemos de la misma manera. Pero fijaos qué bonito el contexto de un evangelista y del otro. En San Lucas, oración, misión, espíritu, entrega. En San Mateo, un nuevo pueblo que nace de un nuevo encuentro con ese nuevo Moisés que nos trae lo que nos hace pueblo, esa ley de Dios que nos constituye pueblo de Dios. El texto propiamente dicho de las bienaventuranzas, podemos, como introducción, preguntarnos qué son las bienaventuranzas, qué son para cada uno de nosotros las bienaventuranzas, qué suponen las bienaventuranzas precisamente para nosotros hoy en esta situación en la cual parece que las bienaventuranzas son una quimera porque la realidad nos golpea tan duramente. Las bienaventuranzas son una respuesta al anhelo de cualquier persona. Lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que el cuerpo y el alma nos pide es ser felices. Cuando leemos las bienaventuranzas descubrimos lo que somos. Somos personas creadas por Dios con una sed de felicidad. Dios ha puesto en nosotros el anhelo de la bienaventuranza, de la plenitud. Ese anhelo se concreta en nuestra vida cuando estamos enfermos y estamos rodeados de enfermedad. Buscamos la felicidad en forma de salud. Los pueblos que están en guerra se preocupan menos del coronavirus, porque buscan la felicidad en forma de paz. Los que están en la cárcel desean, anhelan la felicidad en forma de libertad. Quienes sufren el hambre, la desnudez, la pobreza más radical, desean la felicidad en forma de comida, de bebida, de trabajo, de esperanza. Tenemos que leer las bienaventuranzas recordando algo obvio, pero que no por obvio deja de ser relevante. Las bienaventuranzas son palabra de Dios. Son lo que Dios nos dice hoy, aquí, ahora, al corazón. Y no olvidemos que la palabra de Dios, esa es la experiencia de la Biblia, surge precisamente de la experiencia humana, del deseo de la felicidad. Dios responde en su palabra a lo que hay en el corazón del hombre. Cuando el pueblo de Israel, atravesando el desierto, siente hambre, Dios le dará el maná. Cuando sienta sed, le dará el agua que emana de la roca. Cuando sienta miedo, o cuando se sienta pecador, o cuando esté perdido, Dios irá respondiendo a las necesidades de su pueblo. La palabra de Dios no es una palabra desarraigada, precisamente porque Cristo es palabra, porque es el Verbo encarnado, descubrimos que la palabra de Dios se ha hecho carne, ha respondido al anhelo del corazón del hombre. ¿Dónde está el origen de la felicidad? ¿Quién me la puede conceder? ¿Qué tengo que hacer yo para ser feliz? Ese deseo de felicidad que llevo se limita a esta vida, al tiempo y al horizonte de esta vida terrena.
cuando descubro la fragilidad de mi vida, cuando descubro que la vida se me escapa de entre los dedos, miro más allá y descubro que más allá está el Señor diciéndome: la felicidad es de aquellos que son ciudadanos del reino de Dios, un reino que empieza aquí y que llega a plenitud en la otra vida. Podemos decir desde ahora ya que Dios quiere nuestra felicidad, más aún, que Dios es feliz con nuestra felicidad. Permitidme que acabemos esta charla introductoria con dos imágenes que son la cara y la cruz de ese designio de salvación de Dios para con nosotros, y que al mismo tiempo son la cara y la cruz de las bienaventuranzas. Cuando Dios creó el mundo, todo el deseo de Dios era que llegara la hora de ese paseo que Dios se daba con el hombre, con el ser humano creado por Él. Dios bajaba al paraíso al caer de la tarde y paseaba con esa criatura en la que se complacía por el paraíso. Precisamente cuando Adán y Eva pecan, se esconden de Dios porque descubren su desnudez. Y cuando llega la hora de ese paseo de Dios por el paraíso, lo que les pregunta es: ¿dónde estáis? ¿Por qué os escondéis? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en vosotros para que ese deseo de pasear conmigo por el paraíso se haya convertido en miedo? La vocación de Dios, el deseo de Dios, la alegría de Dios está en poderse dar un paseo con nosotros por el paraíso. Nuestra bienaventuranza, nuestra felicidad está en poder recuperar esa dignidad de la criatura inocente que puede pasear desde su desnudez con Dios por el paraíso. Precisamente por eso, lo último que dice Jesús a una criatura, a un hijo de Dios, a alguien creado por Dios a imagen y semejanza suya, pero marcado por el pecado, es precisamente eso: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el ladrón arrepentido en la cruz invoca a Jesús, Jesús le concede la eterna bienaventuranza: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues le pedimos al Señor que en estos días en los que nos preparamos para celebrar la Pascua, pues nuestro corazón se vaya haciendo más suyo, de tal modo que, reconociendo primero que somos criaturas, segundo que somos criaturas marcadas por el pecado, y en tercer lugar que nuestro anhelo, nuestra felicidad no está en nosotros sino en Él, pues que realmente vayamos dejando que el Espíritu actúe en nosotros para que también nosotros podamos encontrar la felicidad dándonos ese paseo con el Señor por el paraíso. Que esta palabra se cumpla en nosotros: hoy estarás conmigo en el paraíso.